El único sobreviviente de un naufragio estaba orando fervientemente en una pequeña e inhabitada isla, pidiéndole a Dios que lo rescatara. Y todos los días, revisaba el horizonte buscando ayuda, pero esta nunca llegaba. Cansado, empezó a construir una pequeña choza para protegerse y proteger sus pocas posesiones. Un día, después de buscar comida, encontró la pequeña vivienda en llamas y todas sus cosas quemadas. Entonces, confundido, contrariado, enojado, le dijo a Dios: «Dios mío, ¿cómo pudiste hacerme esto?». Y luego se quedó dormido en la arena. A la mañana siguiente, se despertó con el sonido de un barco que se acercaba a la isla. Venían a rescatarlo y preguntó a los del barco: «¿Cómo sabían que yo estaba aquí? Por favor, díganme cómo sabían». Y le respondieron: «Bueno, fue bastante simple. En realidad vimos las señales de humo que estuviste haciendo». Es fácil enojarse cuando las cosas van mal, aunque no debemos perder la ilusión, porque Dios, o como quieras llamarle, está trabajando en nuestras vidas en medio de las penas y el sufrimiento. Entonces, recordá, la próxima vez que tu pequeña choza se queme, puede ser simplemente una señal de humo que surge gracias al poder divino.